es muy importante que ustedes entiendan bien cuál ha sido el aporte de este señor, ¿no? Principalmente con su definición del signo. ¿Por qué? Porque de forma contemporánea también había otro autor que es Charles Peirce, que también lo vamos a ver hoy día, ¿no? Que también analiza el signo, pero de una forma un poco diferente, ¿ya? Hemos visto el video la clase pasada, eso está también ya en las diapositivas que ustedes tienen en el campus, en donde se ve de forma muy sintética, ¿no? ¿Quién era Charles Ferdinand de Saussure? Bien, Ferdinand de Saussure, como pueden ver aquí, él pues estaba basado toda su investigación en lo que era la lingüística y desde la lingüística empieza a estudiar a los signos. Y es que en este sentido, él dice, ¿no? Que el signo está compuesto por dos conceptos, ¿sí? Un concepto que él llama significado y una imagen acústica que él llama significante, ¿ya? Ferdinand de Saussure plantea que los signos lingüísticos, ¿sí? Como por ejemplo la palabra que les estoy mostrando ahora, ¿sí? Tienen una imagen acústica, es decir, tienen un significante. Ese significante, ¿sí? Nosotros lo reproducimos al momento de hablar o también al momento de leer una palabra, ¿sí? Nosotros vamos pronunciando, pues en nuestra mente los sonidos que dan lugar a un signo acústico, como es la palabra gato, ¿ya? Bien, entonces tú ves esta palabra, ¿sí? Y dices gato, bien. Esa palabra gato, ¿sí? Esa es la imagen acústica. En donde tú piensas en un gato, cada uno de nosotros ahorita debe tener en mente, digamos, un gato, y esa imagen, ¿sí? Tiene un significado, ¿ya? Ese significado, ¿sí? Es el concepto de gato, ¿sí? Y así con todos los signos. Por ejemplo, si yo te digo una cosa igual más concreta, si yo te digo, por ejemplo, mesa, en tu mente va a haber un significante que va a ser esa imagen, ¿no? Esa idea de lo que es la mesa y va a tener un significado que es el concepto de que sirve para poner objetos, puede ser de madera, puede ser de metal, en fin. Entonces, Saussure entiende que los signos tienen estos dos elementos, una imagen acústica o significante y un concepto o significado, ¿ya? Y él dice que estos dos conceptos que conforman un signo, o que le dan un valor a un signo, ¿sí? Nacen de una relación arbitraria. ¿Eso qué quiere decir con relación arbitraria? Significa que este signo, ¿no? Puede no tener nada en común, ¿no? El signo, estamos hablando de esta palabra, de este dibujo. Bueno, en el dibujo es un poco diferente, pero como él lo ve desde la lingüística, este signo, esta G, esta A, esta T, esta O, esta combinación de signos que conforman la palabra gato, si no tiene un parecido exacto con el animal, ¿verdad? Simple y llanamente es que esta combinación de letras, ¿sí? Han conformado una palabra que en castellano, ¿sí? Significa la existencia de este animal, de un felino, ¿verdad? Entonces, para resumir, Ferdinand de Saussure nos dice que el signo tiene dos elementos, uno es el significante, otro es el significado. Bien, ahora, también él plantea que el lenguaje puede ser estudiado, ¿no? La lingüística puede asumir que se puede estudiar el desarrollo de un lenguaje, de una lengua, específicamente de una lengua, en diferentes tiempos, ¿no? Podemos estudiar una lengua desde que inicia hasta la actualidad, ¿no? Eso involucraría un estudio que es más, no, es un estudio que es muy macro, que es grande, ¿no? Eso sería un estudio diacrónico, ¿no? Podemos ver la evolución de la lengua, ¿sí? En diferentes aspectos, ¿no? Sociales, por ejemplo, pero también Saussure dice, la lengua
también puede ser estudiada, ¿no? Desde su inicio hasta su actualidad, ¿no? Entonces, él dice que puede ser estudiada de una forma sincrónica. Bien, esos dos conceptos también son importantes que los entendamos porque hemos estado viendo todas las clases pasadas que la lengua, las lenguas tienen pues son entidades vivas, abstractas que van cambiando con el tiempo, ¿no? De una forma, claro, reglamentada, no es algo que se puede dar de forma desordenada, ¿no? Si no, imagínense, o sea, nosotros no podríamos entendernos con textos que han sido escritos hace un siglo en castellano, pero si podemos entender es porque la lengua sí va respetando las reglas y de forma arbitraria nos van diciendo esto se escribe de esta manera, esto tiene este significado, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante que ustedes entiendan el tema de la semiótica? Es porque ustedes probablemente cuando terminen de estudiar den un examen de grado y en el examen de grado se plantea semiótica como una asignatura. Ya, eso es del diseño curricular pasado. Entonces, pero se sigue arrastrando. Entonces, muchos estudiantes dan examen de lo que es la semiótica, ya, aunque nunca hayan llevado. Entonces, es por eso que he visto necesario que ahondemos un poco para que ustedes tengan sus apuntes, tengan el conocimiento suficiente para que en esos momentos ustedes puedan, bueno, pasar con una buena nota, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, el aporte principal, lo que más quiero que entiendan y tengan apuntado, es que el signo, según Ferdinand de Saussure, tiene un significado y un significante. Y ahora vamos a ver a otro semiótico contemporáneo, a Saussure, ¿ya? Que es Charles Peirce. Charles Peirce, ¿sí? Él también estudia a los signos, ¿no? La ciencia que estudia los signos es la semiótica, pero él lo ve de una forma más amplia. Acordémonos que Saussure tenía una base, ¿no? Con respecto a la lingüística como la madre del conocimiento en su trabajo, o sea, él era lingüista, entonces es entendible que su visión de lo que tenía que ser la semiótica, su visión de lo que eran los signos y cómo se podían estudiar a los signos, era desde una visión, pues desde la lingüística. En cambio, Charles Peirce, pues él era físico, químico, astrólogo, filósofo, ¿sí? Y él entendía que los signos se encontraban no solamente en las lenguas, en la lingüística, sino que Charles Peirce nos decía, nos plantea que los signos se encuentran en muchos otros lugares. Y esos lugares valen la pena ser estudiados. Y no solo eso, sino que desde diferentes áreas del saber se podía estudiar a los signos. En este sentido, por ejemplo, Charles Peirce propone que un sociólogo, un comunicador, ¿no? Las diferentes áreas del conocimiento podían estudiar a los signos. En cambio, Ferdinand de Saussure se iba más por el lado de la lingüística, ¿no? Entonces, como que la semiótica era algo más de la lingüística. En cambio, Charles Peirce plantea que puede ser el estudio de signos estudiado por muchas más áreas del conocimiento, ¿ya? Esa es, digamos, la gran diferencia entre Charles Peirce y Ferdinand de Saussure. Ellos ven la semiótica desde aspectos diferentes, pero ninguno invalida al otro, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan que en las ciencias sociales, ¿sí? No existe un solo concepto de comunicación social, por ejemplo. Existen muchos conceptos, ¿no? Que claro, tocan los mismos elementos, pero los van planteando o concibiendo de una forma diferente. En este caso, en la semiótica, podamos ver a Charles Peirce y Ferdinand Saussure, ¿no? Como dos personas que han estudiado la semiótica y que ambas opciones son válidas, pero es importante entender que, por ejemplo, con el enfoque de Charles Peirce, se ha podido hacer estudios un poco más amplios y nos ha permitido que, por ejemplo, en el área de diseño gráfico, en el área de comunicación, nosotros podamos entender a la semiótica de otra manera, ¿ya? Bien, entonces Charles Peirce se plantea diferentes cosas, ¿no? Como cómo el hombre conoce, percibe al mundo. Charles Peirce se da cuenta que
gato, por ejemplo, la palabra que estábamos viendo, ¿no? No solo tiene un significado, o sea, el significado que tiene en el diccionario, ¿sí? No es el único significado, sino que nosotros, según nuestra experiencia, nuestro contexto, sí podemos darle a esa palabra un sinfín de significados, ¿no? Es decir, puede que para una persona que le gustan los gatos, signifique gato ternura, cariño, amor, pero alguien que odia a los gatos, no hay gente que tiene aberración hacia este animal, sí puede que al leer la palabra gato no va a pensar necesariamente en el significado que está en el diccionario, ¿no? Que está normado por la lengua, sino que va a pensar en, no, es un animal desagradable, en fin, ¿no? Bueno, entonces Charles Peirce se da cuenta de eso, ¿no? De que un signo, ¿no? Una palabra, un color, una forma de vestirse, un discurso, es decir, puede ser interpretado de distintas maneras, ¿ya? Y entonces él empieza a pensar, ¿no? De que existen, pues, diferentes formas de percibir el mundo, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir directamente a cómo él plantea el signo, ¿ya? Él entiende que el signo tiene tres elementos, ¿ya? A eso le llama una concepción tricotómica, es decir, que tiene tres grandes elementos en su concepto, ¿ya? A la semiosis se le dice el proceso de cómo tú interpretas, ¿no? A los signos, ¿no? Bueno, entonces, como pueden ver aquí, Charles Peirce dice, existe el objeto que es independiente a la persona que lo interpreta, ¿sí? El objeto está ahí, existe, ¿no? De forma independiente a ti. Ahora, ese objeto en tu mente, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Un representamen. Él ya no utiliza esas palabras de significante y significado. Él utiliza otros términos. Él dice, ese objeto va a tener un representamen. Ese representamen, ¿sí? Es algo que para alguien representa algo, ¿no? Ese algo, ese objeto, para ti significa algo, ¿ya? Ese primer, digamos, esa primera conceptualización de ese elemento, de ese objeto que tú tienes, por ejemplo, de gato, es el primer signo mental que tú vas a crear, ¿no? Obviamente, esto siempre se tiene que dar cuando tú conoces al objeto, ¿no? Si tú sabes de qué se trata ese objeto, vas a poder en tu mente tener un representamen, es decir, vas a poder representarlo en tu mente, ¿no? Y esa primera representación sería para Charles Peirce el primer signo, ¿ya? Ahora, el interpretante, ¿sí? Sería la forma en la que tú interpretas ese primer signo, cómo tú interpretas ese elemento, ese objeto, ¿sí? A eso le llama interpretante, cómo tú interpretas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos agua, ¿sí? Ese es el objeto que está ahí, que existe, indiferente a ti, ¿ya? Y el representamen que tú tienes en tu mente, ¿sí? Cada uno de ustedes ahorita, al pensar en agua, va a ser distinto, ¿no? Para algunos va a significar claridad, transparencia, pureza, otros va a significar sed, otros va a significar, y así, diferentes representamen. Ese va a ser, digamos, eso va a ser, lo primero que van a pensar va a ser en agua, se van a imaginar el agua en algún recipiente, ese va a ser representable. Y lo que ustedes piensan ya de forma independiente de esa agua que se han imaginado, va a ser el interpretante, ¿ya? El representamen es cómo tú te imaginas ese objeto y el interpretante ya es como tú lo interpretas a ese objeto que te has imaginado, ¿ya? Que tú has elaborado. Entonces, esa es, digamos, la principal diferencia entre cómo ven los signos Charles Peirce y cómo ve el signo Ferdinand de Saussure. Por lo general, en colegio, en escuela, se ve más el modelo de Ferdinand de Saussure
Y en cambio de Charles Peirce, también puede que lo hayan estudiado. Pero ¿por qué me interesa mucho que entendamos, conozcamos a Charles Peirce, ¿no? Porque es en base al aporte que él hace, que él dice, existe un representamen, ese representamen, esa forma que tú tienes de imaginar un objeto, va a ser el primer signo que va a determinar cómo vas a interpretar las cosas. Es que nacen, pues, los diferentes estudios de diferentes semiólogos contemporáneos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver, ¿no? A otra persona que ha estudiado a los signos, pero ya de forma, es un poco más contemporáneo, no es tan antiguo, ¿sí? Que es Michel Foucault, ¿ya? Bien, hasta ahí yo creo que, espero que hayan entendido. Entonces vamos a hacer una breve pausa. Michel Foucault, lo pueden ver, él era un filósofo. Bueno, la verdad es que Michel Foucault tenía ideas bastante modernas, ¿no? Para su tiempo, ¿no? Él nació en 1926, falleció en 1984. Él plantea diferentes, digamos, diferentes aspectos de cómo la sociedad funciona, ¿no? Es muy crítico. Él quería romper con esa sociedad tradicional, ¿no? Entonces, digamos, si él hubiera existido en nuestros días, probablemente estaría muy contento porque estamos viviendo una sociedad en donde muchas ideas, muchas formas de ver las cosas han cambiado, ¿no ve? Y se han vuelto mucho más amplias. Pero como él vivió en una época en donde, claro, era más conservadora, pues mucha de su obra va por ese lado a criticar, a cuestionar esa sociedad tradicional y muy conservadora, ¿ya? Bueno, ejerció una marcada influencia, ¿no? En diferentes disciplinas, en lo que es la sociología, la filosofía, ya en todo lo que son las ciencias sociales y humanísticas, ¿ya? Y tuvo una fuerte influencia en la política de izquierda latinoamericana y mundial, ¿ya? Siendo uno de los grandes clásicos del pensamiento contemporáneo, por sus principales contribuciones teóricas y metodológicas al análisis de la realidad sociopolítica. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver él con la semiótica? Vámonos directamente ahí, ¿ya? Bueno, él plantea un estudio que se llama La arqueología del saber, ¿no? De Michel Foucault, en donde él va a analizar el discurso, ¿sí? Al discurso y las unidades que lo conforman, que serían las oraciones, ¿no? Él plantea, ¿no? Un estudio a detalle de cómo estas oraciones, ¿no? Que son las unidades básicas, pues están conformadas, ¿no? Cómo ellas van conformando este discurso que va a tener claro siempre un objetivo. Bien. Ahora, ustedes, por ejemplo, van a tener la experiencia de escuchar, ¿no? Muchas veces a alguien dar un discurso. Ese discurso, ¿no? Es la creación, ¿no? De un texto, ¿no? Que tiene un objetivo claro, que es convencerte a ti de algo, ¿sí? Pues, y bueno, el objetivo depende de cada persona, pero esa construcción, ¿sí? Esa construcción de ideas para convencerte a ti de algo, ¿sí? Tiene un orden, tiene una razón de ser. No puede ser algo así como sin un horizonte claro. O sea, tienes que lograr hacer una construcción de tus ideas, ¿no? De una forma clara, concreta, pensada en aquellas personas que van a escuchar el discurso, ¿ya? Bien, ahora, Michel Foucault habla de que estos discursos, ¿sí? Son controlados por la sociedad, ¿ya? Bien, entonces habla del discurso, no del discurso de una persona concreta, sino que él habla de que existe en la sociedad discursos constantes, ¿no? Es decir, ideas,
¿no? Que de forma constante se van lanzando en la sociedad, ¿no? Para convencer a la sociedad que estas ideas son las válidas, que estas ideas son las razonables, que estas ideas son las que tienen que ser defendidas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando dice voy a hacer un análisis del discurso. Entonces, él dice, existen formas, ¿no? Para excluir ciertos discursos. Y dice, existe la oposición de verdadero o falso. Se refiere a que lo que dice el poder es verdad y lo que dicen otros discursos es completamente falso. Así se excluye al otro porque no tiene el saber suficiente. Entonces, existen en la actualidad, ¿no? Varias ideas que están siendo promovidas, que están siendo posicionadas, ¿no? Y dice, el poder es el que plantea que tiene la verdad, ¿ya? Bien, y si el poder tiene la verdad, ¿no? El otro, que no tiene poder, pues tiene la mentira, tiene la mentira. Simple y llanamente, si el poderoso tiene la verdad, el que no es poderoso, pues miente, si es que su discurso no es acorde a lo que dice el poderoso, ¿ya? Otra forma de oponerse al discurso, dice él, es la oposición de razón-locura, en donde el poder señala, ¿no? Que lo que él dice, o sea, es razonable, ¿no? En cambio, la opción de los que no están en el poder, en la que de pronto ese control sobre lo que se decía, de pronto se ha vuelto más accesible a la población. Antes solamente había ciertas personas que podían poner temas en agenda, ¿no? Que podían decir solamente de esto se va a hablar, esta información no la vamos a difundir. De pronto con las nuevas tecnologías de información y comunicación, este control hacia el discurso ha disminuido, pero aún existe, ¿no? Aún existen temas de los que, digamos, como que socialmente se ve que no son buenos hablar o simple y llanamente, digamos, son contraproducentes, ¿ya? Y él dice el comentario, por ejemplo. El comentario es un proceso interno que afecta al discurso. Lo que se diga de un discurso definitivamente lo afecta a través de la interpretación, ¿ya? Lo que se diga, es decir, la opinión pública, ¿sí? Lo que una persona diga sobre un discurso, sobre una forma de pensar, sobre una idea, ¿sí? Obviamente lo va a afectar. Ahora, el autor, también él dice, existe personas en la sociedad que son muy influyentes y lo que diga esa persona, ¿sí? Va a afectar al discurso, le va a dar credibilidad o va a cambiar su forma de interpretar o va a poner una predisposición. Y aquí, por ejemplo, bueno, Foucault no conocía, están los influencers, ¿no? Que ustedes sí conocen, ¿no? Personas que en la sociedad son tomados en cuenta para consumir ciertos productos, para pensar de ciertas maneras, ¿no? Para hacer ciertas cosas. De pronto los influencers son estos autores que realmente van a dar credibilidad, van a dar predisposición y van a hacer interpretar las cosas de una forma. No existe personas así. En la sociedad siempre ha existido. Sin embargo, ahora su resurgimiento es diferente, ¿no? No es como solía ser antes. Para llegar a ser una eminencia o ser una persona que tenía que ser tomada en cuenta con respecto a su opinión, digamos, por ejemplo, el Papa, o sea, el Papa dice una cosa y mucha gente cree en lo que él dice. Y claro, antes era mucho más el poder que tenía. En cambio ahora un influencer puede ser una persona X que ha trabajado muy bien, digamos, su estrategia de medios, ha tenido suerte, estaba en el lugar correcto, habla de lo que la gente quiere oír y de pronto se vuelve alguien muy importante y lo que dice él va a ser va a influir a un discurso, ¿no? Finalmente, por hoy vamos a ver la organización de las disciplinas. Podríamos decir que la sociedad
distribuye el discurso según de dónde salga el discurso, ¿no? Si digamos, por ejemplo, analizamos las noticias de lo que es la vacuna del COVID, todo lo que es ciencias puras, vamos a ver que existe mayor cobertura, ¿no? A lo que salga de esa área del conocimiento, a diferencia, digamos, de lo que salga de lo que es la filosofía, ¿no? Probablemente la cobertura va a ser menor, ¿no? Y las ideas que salgan de ese entorno también van a luchar más para posicionarse, ¿no? Porque, bueno, han nacido en esa área del conocimiento. Entonces, bueno, eso sería con respecto a Foucault.